Nosotros somos Homeopathy Geneticae, nos dedicamos a la asesoría clínica, a la investigación y a la capacitación en cannabis medicinal. Tenemos una experiencia de 5 años en este proyecto, es una asociación. Creo que se ha hablado mucho de la necesidad de educarnos en cuanto a los procesos biológicos en los que interviene el cannabis, y eso es precisamente de lo que venimos a hablar. El CBG es el precursor de todos los cannabinoides. Entonces, para poner en contexto, se le llama la molécula madre. Vamos a ver aquí un video acerca del género Hydra. Como pueden ver, es un organismo, un ser vivo demasiado sencillo. Hace 500 millones de años que aparece en nuestro planeta y ya presenta el sistema endocannabinoide, específicamente el 2-AG, el endocannabinoide 2-AG, para poder controlar la ingesta y el equilibrio hídrico. Entonces, nos damos cuenta que el sistema endocannabinoide es un sistema exitoso dentro del control de los procesos biológicos. Tan es así que no solamente este tipo de organismos simples o sencillos lo han estado utilizando, sino que hasta nuestros días se ha estado especializando 500 millones de años especializándose en cada uno de los seres vivos. En este caso, estamos hablando de un organismo muy sencillo, pero está presente en el sistema endocannabinoide, en peces, reptiles, aves, mamíferos. Creo que ya lo hemos estado haciendo hincapié, ¿no? Esa es la importancia. La vida se ha perpetuado a través del sistema endocannabinoide. Por eso es muy importante que entendamos que tiene una función en todos los seres vivos y cómo nos ha apoyado para que la vida prevalezca. Vamos a hacer una comparación. Mientras que en los seres vivos, como ya dijimos, peces, reptiles, aves, se van desarrollando unas moléculas específicas para el control de los procesos biológicos, también en las plantas se ha ido desarrollando unas moléculas que son iguales, son como 2 copias de llaves. Estas moléculas, las que se tienen dentro de los organismos como peces y nosotros mismos, se les llama endocannabinoides. Y los que se han desarrollado en la misma evolución se les llama fitocannabinoides. Pero aquí el detalle es que es una réplica casi exacta en cuanto a su estructura tridimensional. Eso es lo que nosotros estamos aprovechando para tener un efecto terapéutico de los fitocannabinoides. Entonces vamos a nada más así muy rápidamente a explicarles cuál es el ciclo de vida del cannabis, porque aquí es donde se sintetizan o biosintetizan los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Tenemos que la primera etapa es la etapa de germinación. Nada más se abre la semilla y sale una pequeña raíz. La siguiente etapa va a ser la de plántula, que se conoce por aparecer estas hojas redondas llamadas cotiledones. La siguiente fase es la fase vegetativa, que es cuando ya aparecen las hojas características del cannabis. Y también aquí es muy importante la adquisición de nitrógeno por la planta, porque junto con la acetilcoenzima A van a estar produciendo las proteínas, los almidones y sobre todo la clorofila, que está comprobado que potencializa el efecto terapéutico de los cannabinoides. Esta es la etapa vegetativa. La siguiente etapa es de nuestro interés y sobre todo de las plantas femeninas, porque los cannabinoides, estas son las plantas femeninas, empiezan su reproducción en estos pistilos blancos, en las plantas hembra, aquí están. Ahí es donde inicia el periodo de floración.
La floración tiene alrededor una etapa de 8 semanas, depende de la variedad, pero desde la primera semana de floración se empiezan a producir los cannabinoides, sobre todo el CBG. En la tercera etapa, en la tercera semana de la floración, empieza una acción de enzimas específicas para la obtención de los cannabinoides que estamos actualmente investigando. Entonces, estamos hablando de la planta hembra, donde se realiza exactamente la biosíntesis de estos cannabinoides, es en una estructura glandular llamada tricoma. Aquí lo importante es que estos tricomas son los que biosintetizan los cannabinoides. Hay dos tipos, hay unos pedunculados, como vimos, este piecito, y hay otros que son sésiles, o sea que están directamente sobre la superficie de las hojas o las brácteas de las flores. En este caso, tanto el CBG como los demás cannabinoides tienen la misma forma de extracción. Lo que podríamos hacer para aumentar las cantidades de CBG en nuestros productos sería que la flor no se madure. O sea, que no llegue a la transformación completa del CBG en todos los demás cannabinoides. Entonces, podríamos en este caso utilizar ese tipo de estrategia para la obtención de mayor porcentaje de CBG en nuestros productos. Pero también se tienen ya variedades como Panakeia, que es una variedad española, que llega a representar el 15% del CBG. Aquí lo que tratamos es de que ese CBG aumente. ¿Por qué? Porque es el cannabinoide, se puede decir, más mutable, ¿sí? Y eso le da características de acción, no solamente dentro de los receptores clásicos que conocemos como el CB1 o el CB2. Aquí ya estamos hablando de un sistema endocannabinoide ampliado. Bueno, aquí brevemente les quiero decir de dónde provienen los cannabinoides. Vienen de lo que son unas estructuras químicas llamadas terpenos. Se necesitan un monoterpeno en la parte de abajo y un sesquiterpeno. Van a tener la formación de una de las principales moléculas, que es el pirofosfato de geranilo. Esta molécula se va a formar gracias a la GPP sintasa, ¿sí? Y tiene dos vías. Una de ellas es que esta molécula de pirofosfato de geranilo se combine con el ácido olivetólico, ¿sí? En este caso la diferencia solamente es esta cadena de 5 carbonos, y este es el proceso de transformación de los cannabinoides que nosotros conocemos. Son los más estudiados, son los que más se han presentado estudios o investigaciones sobre sus efectos terapéuticos, ¿sí? Entonces aquí, recordando del ciclo de vida del cannabis, podríamos decir que aquí estaríamos más o menos alrededor de 3 semanas de la floración. Ya tenemos el cannabigerol, y por medio de una acción de una enzima específica se hace la conversión de los demás cannabinoides, ¿sí? Aquí estaríamos hablando que se termina el ciclo de vida de la planta alrededor de 8 a 9 semanas, dependiendo de la variedad, y vemos que el CBG en este caso sería del 1%, alrededor del 1% cuando la flor está madura. Y por medio de la temperatura, por medio de la luz, de los rayos ultravioleta o de la oxidación, vamos también a tener una de las reacciones químicas que estamos aprovechando para activar los cannabinoides. En este caso estamos hablando de la descarboxilación. Aquí ya cosechamos y tenemos cannabinoides ácidos que después podríamos hablar, también son importantes, nuestros abuelos los usaron en cataplasmas, o sea, todavía no hacían las extracciones que nosotros actualmente conocemos, y sin embargo ya tenían un uso terapéutico. Posteriormente, obvio que
con esta descarboxilación lo que se realiza es que, aparte de activar los cannabinoides, formamos moléculas básicas, o sea, no tienen acidez. Y al final de la vida de todos los cannabinoides, todos se van a ir transformando en CBN. Ese es como el ciclo de porcentajes en la planta de los diferentes cannabinoides. Hay otros cannabinoides que no han sido muy estudiados, pero que también son muy importantes, y es cuando esta sustancia, el pirofosfato de geranilo, se combina con el ácido divarinólico. Entonces vamos a tener una característica principal, va a ser que estos cannabinoides tienen solamente tres átomos de carbono. Esto se los quiero señalar porque esto le da propiedades farmacológicas específicas. O sea, es esto a lo que nos estamos refiriendo. De ahí en adelante todo el proceso es similar. De hecho, necesitamos contar con esa batería de alrededor de, junto con los cannabinoides, los flavonoides y los terpenos, tenemos una batería de alrededor de 300 moléculas terapéuticas, ¿no? Entonces, la verdad, está muy amplio el uso, y es porque desde los primeros inicios de la vida se utilizó el sistema endocannabinoide para generarla, para perpetuarla. Bueno, aquí rápidamente nada más decirles que las características químicas de él, en este caso cannabigerol, el CBG, le da propiedades terapéuticas. Tenemos que es un compuesto que tiene un anillo fenólico. Esta parte química le da características antibióticas o antimicrobianas. Tenemos otra característica molecular, que es esta cadena N-alquilo. Esto nos sirve para que se peguen otras moléculas y ayude a esas moléculas a transportarlas a través de la membrana celular, que en este caso eso es muy importante para la acción terapéutica. Y tenemos otra parte que es la terpenoide. Esto le da características ansiolíticas relajantes. Nada más para ver químicamente, porque vamos a tratar de ser, digamos, generales en esta explicación, para poder generar una curiosidad en ustedes y podemos seguir creciendo en el conocimiento de la medicina canábica. Bueno, aquí lo que estamos viendo es toda la regulación. Por ejemplo, en este caso, esta es la insulina, y estos son los receptores de insulina. Tienen que llegar a activar estos receptores para que estos receptores abran canales iónicos que permitan la entrada de la glucosa. Así es toda la información celular. Aquí lo que estamos viendo es que así actúan las membranas celulares. Vamos a ver una simulación por computadora de lo que estamos hablando del sistema endocannabinoide. Aquí lo que tenemos es una señal de dolor que está subiendo a una zona cerebral que se va a encargar de distribuir esa información a diferentes áreas del cerebro. Vamos a suponer que se quemó un dedo y está subiendo esa información. Va a ir a áreas motoras para quitar el dedo, va a ir a áreas de sensibilización para que poder ver qué tanto daño hay, pero también se va a producir un efecto analgésico. Es necesario ese efecto analgésico, y el sistema endocannabinoide es quien lo promueve neuronalmente. Aquí estamos viendo que es un nociceptor el que recibió la señal de dolor y cómo la transmite a esta neurona. Ese es el efecto analgésico, pero ahora vamos a ver qué sucede en esta parte, que es la parte de la sinapsis, porque ahí es donde está el meollo del asunto con respecto a la posibilidad de la analgesia. Ahí tenemos un acercamiento y ahí está la despolarización de la membrana, y estas vejigas vienen aquí y sueltan en el espacio sináptico, en este caso el glutamato o la proteína P, que es la transmisora del dolor. Aquí
en esta neurona que está recibiendo la señal, en esta neurona se está entrando mucho calcio. Esa entrada de calcio hiperpolariza la membrana celular y genera endocannabinoides a través del ácido araquidónico. Empieza a generar endocannabinoides para controlar la acción de liberación en este caso de la neurona presináptica. Van los endocannabinoides y cierran en receptores de los canales de calcio. Entonces esta membrana, la que está emitiendo el dolor, esa neurona, ya no va a tener posibilidad de hacer la despolarización. O sea, ya no va a tener la cantidad necesaria de calcio para pasar la información. Entonces aquí, como ven, aquí están pegados los endocannabinoides generados a demanda por una necesidad, en este caso analgésica. Aquí vamos a ver cómo los fitocannabinoides, por eso los pusimos iguales en cuanto a su forma, nada más con un color diferente, ¿no? Pueden ser ingeridos o pueden ser por medio del sistema respiratorio, también puede ser entrar a nuestro cuerpo, ¿no? En este caso es por pulmón. Aquí vemos cómo ingresan al torrente sanguíneo. Hay que saber que los cannabinoides no son afines al agua, sino que son afines a las membranas celulares porque también son lípidos. Entonces no van a andar vagando o se van a salir de nuestro cuerpo, sino que más bien lo que va a hacer es que, como tienen una afinidad por los lípidos, va a pegarse a las membranas celulares de las neuronas que estén desequilibradas en cualquier situación, llámese sueño, dolor, inflamación. Entonces, al estar aquí alrededor de las neuronas que están emitiendo el dolor, ya en el espacio sináptico, como son exactamente iguales, van a pegarse a los receptores que cierran las entradas de calcio. Parece complicado, pero realmente son procesos que se repiten en la vida de cualquier ser vivo. Por eso es tan grandiosa la vida, por eso es que también sirve para conexiones cuánticas, espirituales, que podemos después observar, ¿no? Aquí nada más quisiera resaltar uno de los papeles de la anandamida. La anandamida es uno de los endocannabinoides que tiene una función que creo que aquí se liga también con la conferencia anterior de Desiree, porque promueve, se puede decir, la formación de nuevas conexiones neuronales y la eliminación de las viejas. En este caso, si esas conexiones neuronales nos recuerdan una frustración, un shock postraumático, ya existe la posibilidad de utilizar los cannabinoides como herramienta, más procesos de neurociencia para poder generar nuevos puentes neuronales. Por eso lo quise resaltar la anandamida. De hecho, el CBG promueve la liberación de anandamida. Entonces, promueve la liberación de un endocannabinoide que controla muchos de los procesos biológicos. Aquí algunos ejemplos de otros cannabinoides. También con algunas de sus funciones, no es ahorita el caso de mencionarlas ampliamente. Estas son las estructuras moleculares de los receptores CB1 y CB2. Como ven, realmente sí son muy parecidos. En este caso, esos receptores, esta es su distribución en el cuerpo, como pueden ver, en cerebro, pulmones, o sea, su multiplicidad de funciones terapéuticas se debe a que está prácticamente en cualquier célula del cuerpo, y donde se encuentra puede actuar como modulador, como neuroprotector o como sistema de freno del dolor en el caso del dolor.
Aquí nada más hay una observación muy importante, que el único lugar que no tiene receptores cannabinoides es en esta parte, en el tallo cerebral. Esto es importante porque quiere decir que farmacológicamente tenemos un medicamento súper seguro porque no hay muertes por sobredosis de cannabis, ya que no influyen en lo que es el sistema respiratorio. Bueno, tenemos un sistema endocannabinoide ampliado porque el CBG, como les dije al principio, es una molécula con mucha plasticidad. Esto quiere decir que no solamente influye sobre los clásicos receptores CB1 y CB2, de hecho no es muy afín a esos receptores, sino que los controla indirectamente. El CBG más bien regula la transducción de los otros cannabinoides, pero también puede actuar sobre receptores, por ejemplo, de serotonina. ¿Qué implica que actúe sobre receptores de serotonina? Pues que puede actuar sobre la ansiedad y sobre la adicción. Entonces, es muy interesante poder contar con el apoyo de todos ustedes para seguir desarrollando ciencia canábica, ¿no? Su acción antibiótica. Muchas de las bacterias gram positivas o gram negativas realizan esta capa protectora que se le llama biofilm, y lo que se requiere en este caso es que el CBG es más potente que la vancomicina. En 30 minutos, todavía cuando no se ha desarrollado la bacteria o la población de SARMs, de bacterias resistentes a la meticilina, en 30 minutos acaba con una población, o sea que ni siquiera se tienen los síntomas de una infección. Esa es la rapidez que tiene el CBG como antibiótico. Además, también sabemos, por un estudio en Suecia, que 40,000 personas, el estudio de tomar antibióticos indiscriminadamente orales provoca un aumento del 17% en cáncer de colon. O sea, habría que tomar en cuenta la acción incluso potente, ¿sí?, como antibiótico de los cannabinoides, en este caso del CBG. Otra de las acciones terapéuticas se tienen en el glaucoma. Vamos a ver un poquito qué sucede ahí con el glaucoma. Pues simple y sencillamente que la producción del humor acuoso, que es un líquido transparente parecido al plasma, tiene pocas proteínas, pero nos sirve para nutrir el cristalino. Ese humor acuoso se produce en estas células de aquí, que son células ciliares. Ahorita lo vamos a ver en el video, cómo se produce el humor acuoso, y al estarse produciendo se requiere de que esté drenando. Aquí tenemos el lugar porque el que está circulado. Este conducto es un dren para el humor acuoso. En este caso, el CBG es 2 o 3 veces más potente para el dren del ojo que cualquiera de los medicamentos existentes. Además, hay que tomar en cuenta que no es psicoactivo, entonces hay muchas posibilidades de uso. Aquí en este caso, esta área reticular, esta malla de células se comprime y es cuando se tiene el problema del glaucoma. Pero también no solamente eso, sino que también es hipotensor de estos vasos sanguíneos, o sea, por dentro. Entonces va a proteger al nervio óptico de daños, porque también el ojo está lleno de receptores cannabinoides. Incluso las neuronas fotorreceptoras tienen que ver con el sistema endocannabinoide. Por eso a veces pues consume uno cannabis y como que todo se ve más brillante, y en realidad pasa eso, fisiológicamente pasa eso. Aquí tenemos la acción en cuanto a la inflamación, y yo aquí quisiera hacer hincapié en que ya dijimos que no solamente actúa en los receptores CB1 y CB2, sino que también actuaba en receptores de serotonina y que participaba en la ansiedad, pues también participa bloqueando enzimas. En este caso es muy importante
Porque una de las enzimas que causa la inflamación es la COX-2, así la conocemos, es la ciclooxigenasa, y que toma el ácido araquidónico de las membranas celular y la transforma en una prostaglandina. Ahorita lo vamos a ver, porque son palabras un poquito enredosas a veces, pero aquí lo más importante sería que también actúa a nivel de las enzimas. O sea, no deja que el ácido araquidónico forme moléculas proinflamatorias. En este caso, pues ya tenemos aquí el traumatismo o lesión. Ahí vemos cómo se empiezan a generar otro tipo de células del sistema inmune, basófilos, macrófagos, y esas células lo que van a hacer va a ser producir citoquinas, por ejemplo, histamina, pero que son promotoras de que el ácido araquidónico se convierta en una molécula proinflamatoria, que son las prostaglandinas. Este es el ácido araquidónico. Ahorita vamos a ver en dónde se encuentra en las membranas celulares. Y ese ácido araquidónico, cuando le dan la señal de que hay una lesión, va a dejar las membranas celulares y por medio de lo que les decía, la ciclooxigenasa 2 va a inflamar el cuerpo. Entonces, quien detiene a esa enzima, quien se pone entre el ácido araquidónico y esa enzima, es el CBG, ¿sí? O sea que controla también procesos inflamatorios. Aquí en el caso del cáncer, por lo regular, lo que tenemos es que las células del cuerpo se están dividiendo constantemente y para eso tenemos una información en nuestro DNA, en el núcleo. Si esa información se daña, puede ser que haya una reproducción celular de células tumorales, ¿no? Vamos a suponer que esta célula se dañó, ahí está, empieza a reclutar proteínas o nucleótidos para la división celular. En este caso, si el cannabis se da cuenta, provoca la apoptosis. O sea, no es una célula sana como para que pueda seguir viva. Pero ¿cómo sabe? Es que empezó a reclutar nucleótidos para dividirse. Entonces eso es lo que hace el CBG como para señal de decir, no, esta célula no está sana. Contiene cosas que no son saludables para la célula. Vamos a suponer que en este caso de todas maneras se generó la división celular. También aquí puede provocar terapéuticamente, se necesita para dividirse las células, se necesita que el citoesqueleto se deshaga. El citoesqueleto es la tubulina. Y en este caso el CBG evita que esa tubulina se degrade, entonces es como un esqueleto de caparazón. ¿Sí me explico? O sea, no va a haber manera de que esa célula se divida. Vimos también otra acción de los cannabinoides, que es que no se genera angiogénesis. O sea, si un tumor va creciendo, va a tener forzosamente la necesidad de ser alimentado, pero si no le llega una vena que le proporcione nutrientes, oxígeno y todo lo que requiere para seguir viva, en primer lugar, no va a crecer, y en segundo lugar, vamos a evitar la metástasis. Nuestro trabajo principal, es generar el interés, pero de llevar al cannabis medicinal al lugar que le corresponde en la salud de todos nosotros. Trajimos un pequeño videos de testimonios. En este caso, esta persona lo que tenía era varices, como pueden ver. Aquí este es el antes y el después de mes y medio de tratamiento. Eso quiere decir que es un excelente antiinflamatorio. Fue un placer estar con ustedes. Sinceramente estoy muy agradecido con todas las personas, con todo su trabajo,
por el hecho de poder organizar este tipo de eventos. De veras que quedo muy agradecido. No tengo más que expresar, más que esta pasión que tengo por el cannabis medicinal, no solamente en el aspecto biológico, sino también, como ya lo mencionaron, en el aspecto espiritual y emocional. Pues sigan disfrutando aquí de algo tan importante que es la educación canábica. Muchas gracias.